Listo. Sí, vale, de nuevo. Sí, tenía código en GitHub, lo mando al coso Mándamelo de... por privado y lo Ah, vemos. pero... Y ahí lo abro. Y lo pero del paso voy a compartir la pantalla. igual, admisiblemente está en su... Estaba haciendo la estructura recién al principio. O sea, tipo, Bien. no... Hay cosas que están bastante raras, pero el tema es que al ser... estaba pensando en el escape room, porque era lo que nos había tocado. Y este... El tema, claro, el jugador... eh, tendría que moverse entre distintos escenarios, que sería, o sea, las cuatro caras del cuadrado en el que está básicamente. Del... Bien, entonces, ojo ahí. A ver, si ustedes van a plantear que van a tener diferentes escenarios, o sea, como que la habitación, no sé si es una habitación, no recuerdo bien el ejemplo, pero si el espacio va a permitirme a mí moverme entre ambientes, tal vez no sea... Bueno, a ver, espera que voy a ver lo que tiene escenario. Si tal vez el escenario tiene diferentes pantallas, está bien. Pero si el Todavía escenario... no está, Claro, están los props que van a aparecer en cada pantalla, pero todavía no tiene la... sí, esto es redundante. Prop, no sé Ah, dónde sacaste esa nomenclatura, pero es sí, redundante ponerle esa palabra. le No, puse prop porque cosa, porque va a haber uno que es llave buena y uno que es llave mala, que creo que son objetos que están en otra pestaña. pero ¿por Que qué prop? ¿De eso, dónde sacaste la palabra claro, prop? ¿O el sufijo? porque son como objetos que aparecen en la escena. Por eso prop. No, Pero, pero por eso no, es redundante, no se justifica si vos tenés un escenario que tiene, primero vas a tener piedras o una cantidad de piedras, la palabra sería cantidad de piedras. Prop mm. es redundante porque asumo que lo tomaste de property o propiedad, No, ¿de dónde? prop, como los props de teatro. Eso tipo como, Ah, ok, ahí te entiendo. eso. Está bien. No, Igual. yo lo sacaría, sí, yo lo sacaría. Ok. No lo pondría eso. Igualmente no son objetos, ten en cuenta porque acá cantidad de piedras es un atributo que define literalmente la cantidad de piedras que va a tener este escenario. No sé, piedras sí, pero acá volvemos a un temita que es importante, yo acá ya veo que es un arreglo, ¿no? Entonces este atributo tendría que llamarse piedras, porque asumo Mm, de que ahí va a haber muchas piedras, muchos objetos de tipo piedra, ¿no? claro. Sí, Entonces, entre 1 y 4. está bien, uno o si ya son dos, ya es más de uno, entonces ya sería algo en plural. Entonces esto sería piedras. Este pozo no sé a qué haría referencia. Es Bien. otro prop. Pero es un pozo que aparece, o sea, que vos podés, como arriar, no, arriar, no, ¿cómo se llama eso? Cuando lo levantas, o sea, obviamente no se va a jugar así, va a decir, querés, ver qué hay en el pozo, y por ahí te dice sí, no, y tipo, revisás el pozo y encontrás algo. Ok, bien. Entonces, no sé si pondría cantidad de pozo, yo pondría como un atributo hay pozo, y en vez de poner eso, pondría esto. Porque vos, como es entre cero y uno, vos querés ver si hay un pozo o no hay un pozo, ¿no? Sí, la idea sería que, claro, está medio randomizado ahí, pero la gracia sí sería como que en un escenario apareciera un pozo y en otro no. Ok, entonces vos lo que necesitas es un atributo más que del tipo numérico, que diga cantidad de pozos 0 o 1, porque en realidad vas a tener o no vas a tener. Lo que vos estarías necesitando es una variable booleana que te indica si vos necesitas visualizar o no un pozo. Entonces lo que podés hacer es algo así.
y ya te va a quedar también manteniendo el criterio de algo aleatorio. Oh, espera, estoy abriendo cualquier cosa. Te va... Están todos mirando, ¿no? No, sí, estoy compartiendo. Bien. Te va a tener que quedar algo así. En vez de poner esto solo para que diga cantidad de pozo, yo pondría hay pozo y acá lo comparás con el 1. Mm, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Esto te va a dar un número aleatorio entre 0 y 1, lo va a redondear, te va a dar 0 o 1. Si es 1, es que hay pozo, y si es 0, te va a dar falso, que no hay pozo. Y ya con ese atributo te va a servir a vos. bien. Va a ser mejor que ese can pozo, que es un valor que va entre 0 y 1. ¿Mm? Y este Ok. pozo también lo mismo que piedra. Pero esto ya es raro, porque pozo vas a tener uno solo. Ujú. Si tenés uno solo. Entonces esto no sería un arreglo. Es muy probable que esto se te convierta en algo como esto. Eh, punto. Hay pozo. O sea, primero inicializás el atributo, ¿no? Yo lo estoy haciendo acá dentro del void draw, pero va en el Bien. lugar que lo estás haciendo. Primero inicializás si hay pozo y luego decís, bueno, si hay pozo, entonces creas un pozo nuevo, que asumo que tenés un objeto pozo, ¿no? Sí, un pozo propio sí, es un pozo. Y si no, pones nulo, que es un atributo para indicar de que ese objeto es nulo y no existe. Bien. ¿Sí? Entonces yo Eh, apuntaría por este lado, armaría esa estructura. Perfecto. Bien, ahora la otra parte es cómo visualizaron o cómo pensaron el tema del escenario. El escenario, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a representar? A ver, explícamelo con tus palabras. Independiente, no la parte técnica, ¿no? Sino qué visualizaron que es un escenario. ¿Qué va a tener Bueno, adentro? en realidad va a ser a la salida del bosque, o sea, la idea sería que atrás hayan árboles, a los costados se vea lo que hay a un lado del camino y al otro lado del camino, y adelante el camino por el que van corriendo. Bien. Y no se podría mover hacia adelante porque básicamente tipo, o sea, sería más escenarios y creo que va a ser un problema. Podría, pero eh, Sí, a ver, entonces voy a recordame tu girar. ejercicio, a ver cómo era que habíamos planteado, qué iban a hacer ustedes. Claro, no era específica, yo le llamé escape room, pero en realidad la gracia era que hubiera como una zona delimitada en la cual el personaje pudiera interactuar con objetos y encontrar una llave, y esa llave le iba a determinar si sacaba el final bueno o el final malo. Eh, bien, entonces, mi recomendación es que cuando ustedes modelen esto, a ver, vamos a robar esto un cachito. Mm, Ahí estamos. El juego va a tener un jugador, lo cual está bien, pero lo que yo haría es como que el escenario, la palabra, la representación del escenario, vamos a ponerle algo más simple, como una habitación, ¿no? Una habitación donde la habitación tiene objetos, ¿sí? Entonces, vos pasarías a tener en tu juego como habitaciones. Pongo la palabra habitación porque me parece que lo vamos a poder materializar mejor que la palabra escenario. Bien, Y las habitaciones, en realidad, va a ser como un arreglo, porque vos vas a tener muchas habitaciones, ¿sí? bien, En algún momento, cuando vos inicialices, vas a agarrar y vas a crear muchas habitaciones, supongamos que son 3 habitaciones.
Y a muchos les va a pasar esto de tener que decir, bueno, tengo que crear estas cosas a mano. A mano me refiero de que no va a haber una forma como automática en la cual yo puedo generalizar la creación de, en este caso, habitaciones que van a tener objetos adentro. ¿Pero por qué no lo puedo hacer? Y porque tal vez cada habitación tiene funcionalidad, objetos en lugares diferentes. Entonces, cuando vos armes las habitaciones, vos lo que vas a poder decir es decir, bueno, dis.habitaciones, punto, la acción push que tengo acá es, esto es muy importante porque no lo vimos nunca, pero nos va a ayudar un poquito, que es, en un arreglo, la acción push a mí me permite agregar un elemento sin definir la ubicación. Siempre lo va a agregar al final de la cantidad de elementos que tenga ese arreglo. Nosotros siempre usamos algo del estilo, de este estilo, en la posición 0, que también es válido, no pasa nada. Pero de alguna manera tengo que ser ordenado con los índices. Lo que hace el push es, yo voy agregando elementos, push, agrego, meto, inserto elementos y me puedo abstraer de lo que es la funcionalidad de la posición en la cual tiene que ir el elemento. Igualmente, esto también es válido una vez que estamos. Cuando nosotros agregamos un elemento, acá vas a crear una habitación, va a ser tu y en cada uno de esos elementos vas a crear una habitación nueva. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo estoy haciendo adentro de un ciclo for esto? No lo estoy haciendo adentro de un ciclo for porque cada habitación que vos crees va a ser una habitación diferente a la anterior. Esperen que me voy a fijar Discord a ver si no me están hablando. Muy importante, Sofía, listo. Entonces, la particularidad de esto es que hay que ver cómo se va a armar esa habitación, porque esa habitación va a tener objetos en diferentes posiciones y es probable que también tenga diferentes fondos. Sí. Entonces, vos acá podrías decirle, por decir algo, ¿no? Le pasás como parámetro, en el momento de crear la habitación, la imagen de fondo que se va a utilizar, y ponele que le pones 5. Digo 5 por decir algo, que es la cantidad de elementos random que va a tener la habitación. Y aparte vos vas a tener un flag que sea true o false, que indica si uno de esos elementos va a ser la llave. Sí. Entonces, yo hago esto, que termina siendo, vamos a ponerle fondo 1, fondo 2, fondo 3. Este va a tener 5, este va a tener 7, este va a tener 8. Voy subiendo por subir y estos tendrían que ir en false, ¿no? Porque solo uno va a tener la llave. El tema es que hay dos llaves, o lo simplifico a una llave y ya está. Porque Vamos viendo, eso yo te diría que lo vayas viendo a medida que puedas ir resolviendo esto, ¿sí? Bien. El tema acá viene es que vos vas a tener un objeto, ahora viene la parte de que tenés que crear una clase que sea la habitación. Y en el constructor, todo esto no lo necesitamos, esto por ahora no lo necesitamos. Y en el constructor te llegan dos parámetros. La imagen de fondo, vamos a poner imagen fondo, te llega la cantidad de objetos y te llega si hay llave. Entonces, ¿para qué te va a servir la imagen de fondo? Bueno, te va a servir para que cuando dibujes, acá tendrías que poner la inicialización dis.imgfondo es igual a imgfondo y lo mismo con los demás parámetros, ¿no? Con cantidad de objetos y hay llave. Tendrías que ir asignándolos acá. Entonces acá, cuando hagas el dibujar, seguramente vas a hacer un image con la imagen de fondo, vas a poder dibujar la imagen. Y lo importante acá es que
vos podés obtener, acá sí, podés hacer como algo de que los objetos sean objetos random que se ubican en posiciones random dentro de la escena, ¿sí? Ujú. Podés hacerlo, ¿cómo? Haces un ciclo for con toda su inicialización y vas a tener algo como dis.objetos de i es igual a new objeto. Y acá, este new objeto, cuando vos crees ese objeto, vas a tener una clase objeto que te genera objetos random, ¿no? ¿Y qué es un objeto random? Es algo que va a tener seguramente una posición en X, una posición en Y, una imagen de fondo también, pero es una imagen de fondo que es lo que representa el objeto. Bien. Un tamaño en X, ponele, y un tamaño en Y. Y todo esto lo vas a hacer si lo vas a hacer, perdón, lo vas a hacer, así generas todos los objetos, y al final, una vez que generaste todos esos objetos, lo que haces es, bueno, si hay llave, entonces vas a agregar un objeto más que es la llave. Vamos a poner un punto push, y ahí generas un nuevo objeto que le pones true, que es un objeto de tipo llave. Y esto, acá le pones false. Entonces, con esto te va a empezar a quedar armado que una habitación, que el juego tiene habitaciones, que la habitación tiene objetos, y después vas a crear el objeto en sí, la clase objeto. Bien. Bueno, Perdón, no terminé de entender el push, perdón. Era al final se agrega al final de la lista. claro, porque acá vos vas a tener un for y que recorre posición por posición, pero acá, cuando vos quieras agregar el último objeto, si tenés una llave, este i ya no existe porque este se define acá, entonces ya no te existe por afuera. Al hacer un push, el push lo que hace siempre es, en un arreglo, agrega un elemento al final del arreglo. Mm, ¿Sí? Eso es lo que hace el push. gracias. Bien, una vez que tengas eso, en la parte de dibujar, vos seguramente vas a tener que hacer algo que vos acá estás dibujando la habitación, pero en el juego, cuando vos pongas dibujar escenario, la gracia de esto es que vos vas a tener algo como cuál es la habitación activa, ¿no? Entonces vas a tener una variable, dis.habitación activa, es igual a la habitación 0, por ejemplo. Esto, perdón, esto tendría que estar acá arriba. Esa es la habitación que vos vas a estar parada mirando la la habitación en la cual estás. ¿Ok? Ujú. En esa habitación, eso te va a servir porque vos acá vas a tener de vuelta un for que va a recorrer todas las habitaciones y vas a preguntar si el i es igual a dis.habitación activa. Entonces vas a dibujar la habitación, no sé, haces dis.habitaciones de i es igual, aunque ni siquiera es eso, eso no es necesario. Es más simple todavía, no es necesario recorrerlas. Haces dis de habitaciones punto dis punto habitación activa punto dibujar. Entonces ahí vas a estar dibujando la habitación en la cual estás parado. Luego, vos vas a,
cuando esto se llame, se invoque, vos vas a estar en la habitación y se va a dibujar la imagen de fondo. Y obviamente acá vas a tener que también tener algo que recorra todos los objetos y dibuje los objetos. Ujú. Entonces va a dibujar cada objeto en cada posición que fue definido cuando se crearon, ¿no? Entonces Bien. vas a dibujar todos los objetos. Y después vas a necesitar una parte de control con el teclado, ¿no? Asumo de que si usas la flecha a la derecha, izquierda, te mueves a una habitación o a la otra habitación. Ah, sí. Entonces, cuando vos te muevas de habitación, en realidad lo que vas a estar haciendo es que este valor, habitación activa, se cambie al siguiente. Mm, Entonces, se va a visualizar esta habitación o esta habitación. ah. ¿Sí? Sí, básicamente era esa la idea. Igual, eso, igual creo que, o sea, ya me quedó mucho más claro, tipo, cómo ver lo de las habitaciones, pero realmente era algo es más, no sabía qué hacer con el jugador, porque era como que el jugador, tipo, no tenía ningún stat, entonces literal era como, estaba colgado, decía jugador y no hacía más nada. Claro. Entonces, Sí, yo apuntaría por eso. Acá hay un logo, o sea, sí. yo estoy imaginando esto como en una vista de primera persona. Tal vez ustedes lo imaginaron con otro tipo de vista, ¿no? No, estábamos haciéndolo como en primera persona y no se veía nada del jugador en sí. O sea, lo que sí pasa es que si el jugador mira para atrás, o sea, tiene como los costados y para atrás y para adelante. Cuando mira Ujú. para atrás, ve que el lobo está asomando del bosque y creo que puede moverse entre. Eso, bueno, eso no está tampoco tan bien pensado, pero Bien, eh, eso está buena la idea, como que me encantaría que lo puedan abordar de esa manera, que cuando uno hace flecha hacia atrás, vas viendo, vamos a ponerle la imagen de una ventana y el lobo que se va acercando, ¿no? no. Entonces, eso va a ser como el indicador del tiempo de ustedes. Sí, tenía pues, seteado en, ¿cómo se llama? En 120 creo, como para que restara uno por segundo Sí, no, y es que indistinto fuera. los valores, no, el tema no es el valor en sí, sino cómo lo pueden llegar a representar. Mm, ya. ¿Sí? Pero Ujú. yo creo que ya con esto ya tienen como para poder encarar bastante. Sí, un montón, muchas gracias. Bien. Más que logo, no sé si haría un. Ojo con. Sí, esto Ah, sí, eso estaba mal escrito. no lo pondría, pero sí pondría esto de. Acá tenés habitaciones, y yo no pondría tal vez algo como un logo en sí, sino que haría como. Imagen o no, vista atrás. Un objeto vista atrás. O vista trasera, atrás, trasera no queda bien, pero vista para atrás, donde esto es un objeto que literalmente renderiza toda esa escena, ¿no? Que vos ves la ventana, el marco de la ventana, y afuera ves el lobo que de a poco se va acercando. Yo haría eso, ¿no? Que crearía ese objeto por Mm, acá. Esto crearía esto. Que adentro sí, si ustedes le quieren poner un objeto lobo, como para que vaya jugando con el tema de las posiciones y demás, pero apuntaría para esto. Y cada vez que ustedes presionan la flecha hacia atrás, en vez de dibujarse las habitaciones en las cuales están parados, se dibuja esta vista. claro. ¿Vista? Claro, es una habitación aparte, digamos, básicamente, como para Es que otra cosa pueda. aparte, eso es una vista trasera. Es esto de que, bueno, hago la flecha hacia atrás y veo por dónde anda el lobo y sigo buscando el objeto a ver cuál puede ser. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Eh, bien, después subo y lo pueden sacar del video, listo, directamente. No, no, no. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bien, buenísimo. Bueno, ahora, ¿quién más tiene una consulta? Camila Mendoza. Eh, no, me voy a por explicación del juego. A ver, Camila. Sí. Sí, sí, aquí estoy. A ver, bien, cuéntame un poco. A ver. Creo que mi compañero me va a explicar esa parte, que fue la que empezó a hacer historia.
No te estoy entendiendo nada, perdón. No sé si ¿estás con el celular? No, con la compu. No tenés, a ver, yo te escuché muy mal por eso recién, no sé si fue de mi lado. Ahora no te escucho nada, estás muteada, Camila, ¿eh? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo soy la compañera. Ah, ok, bien, están juntas, están en el mismo lugar, están en diferentes lugares. No, diferente. Ok, bueno, a ver, ahí te escucho, Bárbara. Contame vos. Bueno, te había mandado el código, lo empecé hoy, la verdad, es más o menos la estructura. Y nada, había empezado por la parte de dibujar y eso me estaba costando un toque. No sabía si estaban bien las clases. Eh, Me faltaba, creo que definir algunas cosas, pero no sabía bien en qué partirían las clases. A ver, poneme un poco de contexto, qué es lo que tienen que lo van a hacer. Era el laberinto de pantallas. Que El se supone que en laberinto. la primera, sí, en la primera pantalla iban a haber 3 caminos y el personaje Sí. podría elegir cualquiera y en 2 debería haber obstáculos y en una no y pasa directamente tipo a otra pantalla también con caminos. Se supone que el juego va a ser con tiempo, como para que pase todos esos caminos en un determinado tiempo. Bien, ok, a ver, vamos por partes primero. El escenario. Yo veo acá, prueba principal. Se arranca el juego. Voy al juego. A ver si encuentro el juego. Voy al juego. El juego tiene un personaje, lo cual está bien. Acá ya no sé si está bien, porque aparece cantidad de obstáculos. ¿Los obstáculos dónde están ubicados? En donde En están la... los caminos, tipo en todas las pantallas casi. Ok, pero... a ver, yo No, aquí... mentira. Pero me No, parece... Sí, decime. se supone que el personaje elige y después como que pasa a otra pantalla y en esa pantalla están los obstáculos. Está bien, entonces los obstáculos están adentro de las pantallas, no en el juego. Claro. Bien, entonces esto no iría por Ok. ahí. Esto no iría ahí, tendría que estar en la pantalla que corresponde. Es similar a la que vimos recién, que hablábamos del ejercicio de, en el caso de tu compañera, que ella tenía una habitación que tenía objetos. El caso de ustedes, esto sería habitación, acá lo puse. El caso de ustedes, este es el juego. En el caso de ustedes sería una pantalla que también tiene objetos. Apuntaría por el mismo lugar. La creación de objetos en diferentes posiciones. Lo mismo pasa esto con obstáculos quietos y obstáculos moviéndose. Es como medio... No iría en el juego en sí, sino que iría en cada una de las pantallas. Ok. ¿Sí? Lo que me llama la atención es dónde está el objeto pantalla. No lo veo yo. No, sería el de escenario. Capaz que Sería estaría, este tendría que escenario. cambiarlo, ¿no? Claro. Claro, entonces acá tenés como algo duplicado, ¿no? Porque lo tenés obstáculos quietos acá, obstáculos moviéndose, pero también está acá. Entonces lo ideal sería de que es muy similar el escenario visto al de tu compañera, donde cuando ustedes crean el juego, en realidad van a estar creando escenarios y cada escenario tiene una configuración especial. ¿Se entiende? Es lo mismo, es el mismo caso, es es lo mismo que vimos acá. Sí. Así que mi recomendación es que se basen en esto para Ok. avanzar con la estructura de acá, ¿sí? Porque es diferentes pantallas y las pantallas son
el movimiento por donde se va a mover el personaje. La diferencia es que ustedes van a tener una vista, entiendo que cenital, ¿no? No es una primera persona. De vista desde arriba. Melanie. Bien. No sé, ¿la escuchan ustedes? ¿O Claro, soy sí. yo? Ok. Sí, Bien, sí, desde entonces, arriba. bien, entonces apuntaría para ese lado yo, ¿sí? Bien, hay mucho delay. Bueno, ¿qué otra consulta? Mm, En los obstáculos, capaz. Es lo mismo que hablábamos de los objetos. O Ah, ahí sea, ya el tenía video de objetos. ustedes es el igual al de su compañera. Es el mismo escenario. Ah, sí. Es la misma Ok, explicación para ustedes. Lo que pasa es que lo que cambia es que el de su los compañera nombres. es una vista en primera persona, mientras, uy, qué delay que hay. Mientras que el de ustedes es en una vista superior, desde arriba. Ok, no, entonces está bien con eso. Bien, buenísimo. ¿Qué otra Gracias. consulta? No, de nada. A ver si hay otra consulta por acá dando vuelta. Que hoy vía Nino Zucoloto. Hola, profe. Buenas. Ahí abro tu trabajo. Bueno, más o menos como el resto, arrancamos a hacer la estructura del código con los elementos que va a tener cada clase. Pero quería saber más que nada cómo hacer el funcionamiento de las diferentes cosas, de los diferentes elementos. Contame un poco cuál era el ejercicio que tenían ustedes. Eh, es de Hansel y Gretel, que están en el río y caen piedras desde arriba y vos tenés que esquivarlas moviéndote de derecha a izquierda. O sea, la idea era que si te pega una roca pierdas una vida y que si llegas a cero perdés. Y que si no, que dure cierto tiempo el juego y si pasas ese tiempo ganás. Bien, Me pareció la forma más fácil de resolverlo, porque también estaba la idea de que el jugador vaya avanzando en la pantalla y cuando te golpee la roca retroceda, pero no sabría bien cómo hacerla. A ver, primero voy a ir analizando un poquito el tema de los objetos. Acá tenés un jugador, tenés rocas, que es un arreglo. Este new, eso es, no sé, una cosa que no existe. Esto no va. Va solo Está bien. los corchetes. Después creas las rocas, por cada uno todo bien. Colisión jugador, movimiento roca, restar vida, sumar vida, colisión roca. Dibujar rocas, dibujar río, dibujar vidas. Y dibujar las rocas, se dibujan las rocas. Bien. Se dibujan las rocas y el objeto roca, ¿qué hace? No hace nada. No, todavía no sé nada de los objetos roca. El Pero río, roca serían los obstáculos. tiene. ¿Por qué el río tiene roca? Porque en el río, o sea, el río es el escenario y van a estar las rocas, el jugador y el fondo. Entonces acá hay un temita. Sí. Sí, el tema es así. Si vos tenés. No, este no. Tenemos en el juego. Si las rocas van a estar adentro del río, Ajá. entonces no tienen que estar acá en el juego, sino que el juego tendría un río. Bien. Vos crearías el río que tiene el juego y dentro de la creación del río crearías las rocas. Ok. ¿Sí? El jugador tampoco estaría en el río, sí, lo podría sumar al río, entonces el tema es que vas a empezar a meter todo. No está mal, eso que sea en el río, pero vas a empezar a meter todo adentro del río.
¿no? El jugador lo vas a meter en el río, las rocas en el río, está todo ahí adentro, dibujarías las rocas dentro del río, dibujarías el jugador dentro del río, y esto es un escenario en donde el cual el jugador se va moviendo de izquierda a derecha y las rocas van apareciendo. Sí. Bien, o sea que eso lo vimos en clase, eso sí lo Sí, conté. sí, eso sí. Entonces lo que estaría acá dando vueltas es que toda esta parte que dice, yo lo único que lo movería es, haría un dis.rio.dibujar. Ajá. Haría toda esta parte. Y meto todo dentro del río. Este no, tal vez este no, porque este es lo que se encarga de dibujar la cantidad de vidas y demás, ¿no? Pero sí, lo pondría en dibujar río nada más. Esto iría dentro del río, esto también iría dentro del río. Claro, dibujar río está abajo, de hecho. Que ya, claro, y el dibujar rocas lo meto directamente dentro del río. Pero ojo, este Cuando lo dibujar dibujo. río, en realidad Sí. lo que sería dis.río.dibujar, Ok. Claro, ¿no? sí. Porque vos tendrías el río creado acá adentro y moverías todo esto al otro lado. O sea, vamos a tratar de ordenarlo un poco. Esto Claro, o sea, sería, cuando se ejecuta río, dentro del río hay un dibujar, no, y ese dibujar es lo que ejecuta el otro. yo lo que haría es... a ver, el juego que tenga un jugador está bárbaro. Eso está bien. Después, lo que haría es dis.rio es igual a new río. ¿Sí? Y una de las cosas que se pueden hacer, esto por ahora no sé, porque no sé si lo voy a sumar o no, es al río le paso como atributo el jugador. Para que esto se llama conocimiento mutuo, es para que el objeto río conozca al objeto del jugador. Bien. Ahora nos metemos en detalle con esa parte. Después lo que yo haría es dis.río.dibujar. Y esto dibujar vida lo dejaría acá porque es algo que está por afuera del, digamos, es como parte del juego, porque es lo que vas a mostrar arriba, no sería muy propio del jugador, obtiene datos del jugador, pero vamos a dejarlo ahí. Esto lo sacaría, dibujar río, esto lo pondría, dibujar vida así, después resuelven cómo es. Y después sí, tenemos un objeto que es río. Que acá va a hacer algo. Y acá que me había traído yo, dibujar rocas. Y acá. Cuando creo el río, en el momento de crear el río, creo las rocas que va a tener el río, ¿no? Entonces ahí lo que yo le digo es si este río va a tener una X cantidad de rocas. Después se puede definir como parámetro. Pero acá lo importante es el jugador. Acá te va a llegar un objeto jugador que va a ser el mismo objeto jugador que vas a tener en la clase juego. Pero vos le vas a poder cambiar las cosas, tal vez los atributos desde acá adentro. Claro. Es una particularidad que puedes tener ahí. Y después, esto es el dibujar rocas que teníamos, creamos las rocas y demás. Y el río se encarga de dibujar, ¿no? O sea, acá dibujar rocas, esto lo tendríamos por acá, en un método dibujar. Vos harías dis.dibujar rocas. Y también tendrías que hacer un dis.dibujar, bueno, aunque es más fácil así, personaje.dibujar. Entonces le decís al personaje que se dibuje. Entonces acá lo que termina pasando es que este objeto río, vamos a cambiarle el nombre. Bueno, esto no es habitación río. Esta clase río solo se va a encargar de dibujar las cosas, ¿no? De dibujar
el fondo, hay una parte que te falta dibujar el fondo del río, ¿no? Que estaría ahí algo, dibujar río, dibujar fondo, no sé cómo lo pondríamos acá. Entonces solo se encarga de dibujar las rocas, de dibujar el personaje y dibujar el río. Ahora, vos desde acá, en algún momento, en el momento que se está dibujando, lo que yo haría es como dis.chequear colisión. Como para saber que sé que hay algo que se encarga de chequear las colisiones. Y ese chequear colisión, lo que va a hacer es, va a agarrar del río. A ver, vamos a ver por acá. Lo que puedo hacer es dis.río.cantidad cantidad de rocas no, porque es sí, cantidad de rocas. Lo que va a hacer es fijarse las rocas una por una del río y va a calcular la distancia que hay con el jugador, ¿no? Acá va a haber algo como if dist o la mejor forma que encuentren con dis.río.jugador. Es más, esto, en vez de acá, tal vez el chequear colisión, podrían sacarlo de acá y decirle al dis.río.chequear colisión. Y adentro del río tienen otro método, que es chequear colisión, pero ya no hace dis.río, sino hace dis.cantidad de rocas, porque se fija el mismo con todos sus atributos. Y se fijan acá adentro qué pasa si hay una colisión o no hay una colisión. Si hay una colisión, no sé, al jugador le decrementan vida. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí irían pasando, digamos, delegando las responsabilidades. Y después dentro de cada personaje, tanto el personaje dibujar como el dibujar rocas, porque acá, igual esto está mal, esto es dibujar, no es. Cuando dibujan las rocas, ahí tienen que ver que cuando dibujen cambien sus posiciones para que vayan decrementando y demás. Para que se le dé la animación en sí, porque si no se le van a dibujar todas rocas estáticas a ustedes. ¿Sí? Sí. Ya con Así esto es. pueden. Ya muevo todo lo que es dibujar a la parte de río y delego todo lo que es del juego también a río para que vaya llegando las colisiones y todo eso. Tal cual, o sea, del juego vas delegando al río, del río cada roca se va encargando de dibujarse y cambiar su propia posición. Lo mismo que el personaje, adentro del personaje ustedes van a estar verificando con las flechas del teclado, a ver si se mueve a izquierda o mueve a derecha. ¿Sí? Sí. Bien, ya con esto pueden avanzar bastante. Bien, sí, gracias. Buenísimo, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra consulta? Chusmemos Discord. Esto lo cerramos. Cierro. No de Nino. ¿Ninguna otra consulta? Bien, de vuelta. Chicos, tengan en cuenta que ya la semana que viene ya tienen que tener la entrega, ¿sí? Los que aprueban el trabajo práctico la semana que viene, solo les queda trabajo práctico web y ya se quitan de encima la materia. Entonces, traten de avanzar con contenido que no sea mágico, ¿no? Que no aparezca de golpe el contenido ese pedido a la IA en el último minuto. Esto requiere análisis, pensar, porque esto lo tienen que defender. Acuérdense, eso es muy importante. Este trabajo requiere sí o sí una defensa. No era como la primera parte donde era una defensa cuando se notaba que había algo que no funcionaba bien. En la etapa final
todos los trabajos requieren defensa y la defensa es tanto de la primera parte como de la segunda parte. Y la defensa es esto que han visto en clase, o tal vez no, que es, pongo la compu y les empiezo a hacer preguntas rápidas, y ahí como que ustedes tienen que defender si lo hicimos nosotros y lo que está hecho lo comprenden. Entonces, recuerden que no es solamente llegar a entregarlo, sino que también es entregarlo y después vienen las etapas de defensa. Pero a mí se me complica mucho tratar de explicarles si ustedes no bajan el código. Si ustedes no avanzan con código, es muy complicado explicarles en el aire porque no lo van a retener. Nadie tiene ninguna otra consulta, ningún avance, nada. De otra comisión, ¿se sumó alguien como para consultar algo? Bien. Bueno, voy a hacer una cosita, si no hay consultas, entonces lo que hago es, ¿qué hago? ¿Detengo? ¿No detengo? O ya avanzo. Bueno, no. Avanzo con un ejemplo, así como para ver este tema de cómo... Otro ejemplo más, ¿sí? Tratando de que no caiga en algún trabajo que tengan que hacer. Voy a hacer como un desarrollo desde cero, también de un juego, y bueno, un poco esta dinámica de ver cómo lo voy pensando, cómo lo voy armando. Así que bueno, encargo por ese lado, si no hay más consultas, voy arrancando por este lado. A ver. Mi idea era, vamos a cerrar esto. Bien, mi idea era como plantear el juego voy a tratar de materializar un juego de cartas. En el juego de cartas se me ocurre hablar del truco, que entiendo que todos lo conocen, pero es un juego básico. Entonces, si yo planteo este escenario de cómo armar un juego de cartas, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Qué es lo que tengo que armar? ¿Cómo lo voy a visualizar? Bueno, y partimos de vuelta con todas las bases, con la base de decir, bueno, ¿cuál es mi principal punto de arranque? El hecho de decir, bueno, ¿cuáles son las entidades que están involucradas en el truco, ¿no? Entonces, es muy probable que lo primero que salga es, ok, tenemos el juego en sí, que es como ya mecánico, existen cartas, pero como hablamos de objetos, el objeto es una sola carta. Podemos hablar de un mazo, ¿sí? Porque el mazo es un conjunto de cartas, pero podemos hablar de un mazo también, que es de donde tenemos las cartas. También tenemos al jugador, tenemos varios jugadores, 2 jugadores en este caso, pero en sí es un jugador que va a poseer cartas. Y por ahora no se me ocurre nada más. El juego es simple, no tiene muchas cosas. El tema es ver cómo planteo todo este juego para ver cómo lo armo, ¿no? Voy armando las clases. Listo. Otra vez es la misma dinámica, ¿no? Creo la pestaña. Rafael, Sí. ¿ahí no debería ir también una clase para el jugador contrario? O Bien, sea, eso suponiendo que no sea alguien real. Tal cual. Bueno, eso justo cuando caiga en el jugador ahí lo iba a plantear, pero está bien ese planteo. El tema es, si son 2 jugadores, los 2 jugadores, ¿en qué se diferencian entre ellos? ¿Qué es lo que diferencia un jugador 1 del jugador 2? Supongamos que no lo quiero hacer con una IA, sino que son 2 personas jugando. Que se vean las cartas, no me importa, eso no me preocupa. ¿Qué los diferencia entre ellos? ¿Qué hay entre ellos para decir, no, tengo que hacer otra clase y no un objeto? Desde mi punto de vista, no hay ninguna diferencia entre el jugador 1 y el jugador 2. ¿Por qué? Solo lo que va a cambiar es un turno, que eso lo controla un
el juego en todo caso, pero el jugador 1 va a tener 3 cartas, perdón, ambos jugadores van a tener 3 cartas al inicio, ambos jugadores van a tener un nombre, vamos a ponerle por decir algo. No hay algo que los diferencie entre ellos. Yo armo clases diferentes si son entidades totalmente diferentes. Si tenemos un escenario, si tenemos un escenario en donde, por ejemplo, un jugador, como vos mencionabas recién, es una IA, bueno, es probable que ese jugador, que es una IA, tenga comportamientos muy diferentes, entonces sí tenga que hacer una clase jugador y otra clase jugador IA, por decir algo, ¿no? Que va a tener comportamientos diferentes porque no va a responder a un teclado, no va a responder a esto, no va a responder a la acción del mouse, va a jugar solo. Pero si yo lo miro desde el punto de vista que va a ser dos jugadores, dos personas físicas jugando, entonces tendría que ser el mismo. Cuando lleguemos a ese punto y vemos cómo lo resolvemos. Avanzo con la clase juego, ¿no? Creo la clase juego. Todo esto bastante mecánico al principio. Tenemos el constructor. Después habíamos dicho el mazo. Habíamos dicho la carta. Carta. Y habíamos mencionado también... Mazo, no, ya estamos. Perdón, el jugador. Me está faltando. Tanto que hablé del jugador, no lo estaba sumando. El jugador en sí. Bien. Vamos con las partes a ver importantes de todo esto. El juego va a tener un jugador. ¿Sí? Vamos a crear un jugador para esto. Vamos a hacer dos jugadores físicos, ¿no? Dos personas que van a poder jugar en este caso. Después me sumaré a la dinámica de, bueno, no, si muestro el mazo de uno, el otro, si es una IA, bueno, ahora no me preocupa. Yo lo que sí voy a hacer es que voy a tener un jugador 1, que tal vez no me conviene tanto hacer un jugador 1, un jugador 2, pero bueno, sí, se puede hacer con esta instancia. Yo creo dos objetos, jugador 1 y jugador 2. Una vez que yo creo el objeto, yo siempre tengo que pensar las cosas de la misma manera que ocurren, en el caso que sea posible y viable, en la vida real. Obviamente los jugadores no se crean, pero cuando uno va a empezar el juego se suman dos jugadores, que vendría a ser lo que estamos haciendo acá. Yo estoy creando el juego y se suman dos personas para jugar. ¿Qué otra cosa vamos a tener involucrado acá? Que es el mazo, ¿no? Dis.mazo. También vamos a crear un mazo de cartas. ¿Y nos está quedando algo por ahora? No, ya tengo creado el mazo, tengo el jugador 1 y tengo el jugador 2, que ambos son de tipo jugador, los jugadores en sí. Cuando yo creo el mazo de cartas, listo. Acá no me queda otra que el mazo de cartas. Bueno, ¿y cómo voy a representar? Es muy posible que yo tenga que hacer dis.cartas, o sea, el mazo va a tener un arreglo de cartas. Y en el momento de crear el mazo, voy a tener que hacer un ciclo for para poder crear todas las cartas nuevas. Y acá es donde viene qué es lo que vamos a hacer en este caso. Esperen que voy a prender la luz. Si yo me voy al juego del truco, el juego del truco es de las cartas, ya casi me olvidé, hace tanto no juego, cartas españolas, ¿no? Estamos hablando que tenemos 12 cartas por palo. Entonces, yo tendría que representar las... no puede ser 48 cartas. Sí, 48 cartas. 12. Sí,
48 cartas. Tendría que representar las 48 cartas en este juego. Para representar las 48 cartas puedo hacer dos cosas. La carta en sí tiene dos datos importantes. Punto, vamos a poner la palabra tipo, que va a ser palo, oro, espada o copa, y punto número. Esto, cuando yo creo la carta, le tendría que decir el tipo y también le tendría que decir el número que sería. Entonces esto va a ser, el tipo va a ser igual a este tipo y el número va a ser igual a este número. Acá no me voy a meter muy en detalle con un datito que es muy importante, pero lo vamos a dejar pasar, que es, yo lo que voy a hacer es, voy a arrancar desde la posición 0 con un i menor a 12 o a 4. Voy a hacer 4 iteraciones vamos a ponerle, no sé si se justifica 4 iteraciones acá. Hay otra manera, vamos a hacerlo de otra manera, así les queda más legible. La 12 con un i igual i más. Entonces yo voy a agarrar en cartas, no voy a usar la posición, sino que voy a usar esto que mencionaba hoy, que es el push, que lo que hace el push es insertar un elemento adentro de la regla. Agrego un elemento a la regla. ¿Y qué es lo que voy a agregar? New carta y le voy a poner el palo. En este caso va a ser oro. Y el valor de i más 1. ¿Ok? Entonces, i más 1, porque como yo arranco con 0, los números van de 1 hasta 2, entonces con esto yo le voy a poder crear la carta con el palo que corresponde, el tipo que corresponde y el número que corresponde. Todo esto va a ser para las de oro, después van a ser las de espada, después, fíjense que al hacer el push, cuando este arreglo se termina de completar, va a tener dos elementos y este ya no me preocupa el valor de i, porque yo estoy agregando elementos en el arreglo. Entonces lo que va a terminar pasando es que este va a insertarse en la posición 13. Después vamos a ir con lo de copa. Y después vamos a ir con el de oro, espada, copa, basta. Bien. Entonces ahí yo estaría modelando mi mazo de cartas. Vamos a hacer la creación. 400 por 400. Creamos, esto ya no lo necesitaríamos. Vamos a tener la variable juego. Un juego. Y acá haríamos un juego punto dibujar. Esperen que vamos a guardar esto. Bien. Entonces tenemos el juego, vamos a hacer el mazo, se crea el mazo. Una vez que se crea el mazo tenemos esta inicialización. Entonces si yo genero esto, me voy a acá, juego.dibujar, falta el método dibujar. Ahí. Ahora sí.
Entonces, si yo hago dis.juego, no lo, juego directamente, no, punto juego, tenemos el objeto juego, que tiene el jugador 1 y el jugador 2, tenemos el mazo tiene 48 cartas, y tenemos las 12 cartas de oro, las 12 cartas de espada, las 12 cartas de copa y las 12 cartas de basto, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podríamos obtener, ya tengo el mazo armado. Bien. Una vez que tengo esa parte armada, lo que me estaría faltando es el siguiente paso, no faltando no, porque me está faltando todo. El siguiente paso sería repartir las cartas. Sería, de alguna manera, darle a cada jugador una carta del mazo, ¿sí? Entonces el jugador, acá nos falta, el jugador tendría que tener atributos que son cartas. Así como el mazo tiene cartas, el jugador también tiene cartas y es una regla. Pero no le voy a definir las cartas en el constructor, sino que yo lo que voy a hacer es, en el juego, puede ser en el constructor también, pero podríamos poner un método inicial, que es dis.repartir cartas. Este método de repartir cartas, lo que va a hacer es tomar cartas, se las va a dar al jugador 1, entonces le va a decir, supongamos, vamos a hacer un sistema de repartir cartas muy simple, dis.jugador 1, dar carta. ¿Sí? Y para darle una carta, voy a obtener una carta del mazo. Dis.mazo, obtener carta. Fíjense que lo que estoy armando acá es, al jugador le estoy definiendo una acción en la cual yo le voy a dar una carta, y el parámetro va a ser una carta, pero que la obtengo del mazo. Entonces, vamos a hacer dichas acciones. En el jugador va a haber un método dar carta, donde le va a llegar una carta como parámetro, y esto va a ser dis.cartas.push.carta. Push dice cualquier cosa. Carta. Entonces, en el arreglo de cartas que tiene el jugador, dar carta es, se agrega una carta de ese jugador, que termina siendo cuando uno reparte en el juego, ¿no? Entonces, al jugador 1 le doy una carta. Voy al mazo y voy a hacer el método obtener carta. Que el método obtener carta devuelve una carta en sí. Entonces, voy a agarrar de cartas. Voy a obtener una posición random entre 0 y 48. Este random me gustaría que sea flor. Este flor lo que hace es redondea hacia abajo en vez de redondear. El round lo que hace es redondear el número dependiendo de la parte decimal, lo redondea hacia arriba o hacia abajo. El flor siempre redondea hacia abajo. Entonces de esa manera, si me queda 47.9, me va a dar 47. Y esto me obtiene, tengo que hacer así, return, dis.carta, y quita un elemento del mazo. En realidad no lo está quitando. Es muy importante ver que está obteniendo lo que hay en esta posición random del mazo de cartas. No lo va a quitar. No me quiero meter en el quitar porque eso me mete en dos funciones que nunca vimos, que es el splice y el slide de arreglo, y no quiero meterme con eso. Entonces, nos quedamos con esto, ¿no? Que yo obtengo una carta del mazo.
Y se la voy a dar al jugador 1. Y esto lo repito 3 veces. Le doy una carta y obtengo más cartas del jugador 1. Y lo mismo voy a hacer otras 3 veces, pero con el jugador 2. Le voy a dar una carta al jugador 2 y las voy a obtener del mazo. Entonces, vamos a guardar esto. Si miro acá, van a ver que el jugador 1 y el jugador 2 no tienen nada adentro, pero si yo ahora recargo y me tiro error, flor no está definido. ¿Por qué flor no está definida? Esperen que acá me estoy comiendo algo que es... ¿Por qué no le gusta? Tiene mucho misterio, es el flor, esto. A ver, vamos a mirar de vuelta el error, porque me suena bien. Flor no está definido. Mazo. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Bien. Otra vez lo mismo. Estos errores son los complicados porque cuando creamos un objeto más de una vez, uno empieza a llamar a funciones de P5JS que todavía no se crearon. Entonces, lo que hay que hacer siempre es la creación de objetos generales. Ay, perdón. Hacerlo adentro después del Create Canvas. Entonces, de esa manera nos aseguramos que todos los elementos de P5JS ya se hayan creado. Vamos de vuelta, esto tendría que andar ahora. Bien, ahí está. Entonces, voy con el juego. Tengo el juego y ahora veo que el jugador 1 tiene 3 cartas. Es más, puedo ver que les tocó 3 cartas justo. Tuvimos la suerte que le tocó el mismo número 2 veces, pero bueno, mala suerte. Y acá vemos que también le tocó oro, oro, espada. Hay algo raro acá que tiró todos números muy bajos, pero bueno. No nos importa esa parte ahora de la realidad del juego, de que a 2 jugadores no le puedo tocar la misma espada, la misma carta, bueno. Eso no lo metamos ahora porque no es el fin de modelar eso. La idea es ver cómo modelo toda la dinámica del juego. Lo que me tiene que quedar claro es que tal vez el día de mañana yo tengo que modificar esto, que es la parte de obtener carta, para que la carta se elimine del mazo y vaya a los jugadores. Pero no, por ahora no me preocupo. Entonces, hago un parate acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si hay alguien presente por ahí dando vuelta. Ok, sigo para adelante entonces. Bien, entonces tengo esto, ya hice la repartija de cartas, cada jugador tiene su carta. Entonces, cuando yo voy a dibujar, lo que yo tengo que tener en cuenta es que la visualización de este juego, yo podría tener 3 cartas. En realidad podría decir, tengo 3 cartas para elegir, que las puedo ver, y el otro jugador también las puede ver. En este caso vamos a tratar de mostrarlas las dos, y después tendríamos que ir tirándolas en el medio. Voy a dejar de lado la complejidad de a un jugador le toca y no se muestran sus cartas y al otro sí. Eso por ahora no nos metemos. Yo quisiera ir por la parte de, bueno, muestro las cartas del jugador 1 y muestro las cartas del jugador 2 y trato de ver cómo sumo cada una de las cartas, ¿no? Que las tendría que tirar a la mesa. Entonces lo que voy a hacer es plantear de que mi escenario va a estar dividido en 3 partes. La parte de arriba es para mostrar las cartas del jugador 1, la parte del medio para mostrar las cartas en juego,
y la parte de abajo para mostrar las cartas del jugador 2. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacer algo así como this, jugador 1, dibujaría las cartas del jugador 1, y acá me aparece algo que mencioné recién que no lo planteé nunca, que es la mesa, el espacio donde nosotros vamos a jugar, donde vamos a dejar las cartas en sí. Entonces, ahí puedo agarrar y decir, bueno, ¿cómo lo puedo llegar a representar? Puedo hacer un objeto mesa donde se tiren o se depositan las cartas de cada uno de los jugadores. Entonces, eso ya también me lleva a agarrar y decir, bueno, puedo armar un objeto nuevo, que es una mesa. Vamos a robar el constructor de alguien, este. Y acá podríamos decir cartas de jugador 1, voy a mostrar las cartas del jugador 1 y las cartas del jugador 2. Eso va a ser la mesa. Y en el momento de dibujar, lo que yo voy a tratar, bueno, ahora vamos a ver de qué se encarga de hacer este método de dibujar, pero vamos a tratar antes de dibujar lo que ya tenemos a mano, que es el jugador 1 y el jugador 2. Tenemos el juego, esto vamos a, como definimos la mesa, también vamos a crear dis.mesa es igual a new mesa. Y acá sería algo como dis.mesa.dibujar. Entonces tendríamos dibujar las cartas del jugador 1, dibujar la mesa, o las cartas que están en la mesa, y dibujar las cartas del jugador 2. Cuando vamos al dibujar del jugador, vamos a crear el método, dibujar. Lo que tendríamos que hacer es agarrar y dibujar las cartas que tiene el jugador. Entonces podríamos hacer un for de i igual a 0. Y acá, en vez de poner una cantidad fija, vamos a poner dis.cartas.length. Entonces me daría la longitud de las cartas. Y más. Y acá dibujaría la carta con dis.carta. Dibujar. El tema de acá, cuando yo vaya a dibujar una carta, la carta en sí, vamos a ir a la carta, solo tenemos dos datos, que es el tipo y el número. La carta en sí no tiene como una posición en X en la cual se vaya a dibujar. Entonces, el dibujar carta es posible que en realidad lo único que haga es dibujar un rectángulo, vamos a representarlo de la manera más simple posible, pero los parámetros donde se tienen que dibujar, los datos de dónde se tiene que dibujar, en vez de estar dentro del objeto carta, se lo mando por parámetros. Entonces esto me va a permitir a mí dibujar un rectángulo que va a estar en pos X, pos Y, que va a tener, no sé, 50 de ancho, 100 de alto. Vamos a dibujar un text que va a ser this.tipo posx, posi, posx 20 y un posi más 20 también. Y lo mismo con el número. Un poquito más abajo, vamos a hacer 40. Entonces, este método de dibujar de la carta no puede dibujarse sola porque sí o sí necesita atributos de dónde se tiene que ubicar. Entonces, acá en el juego,
perdón, en el jugador, cuando vamos a dibujar las cartas, le tengo que decir en qué posición. Entonces, el jugador, lo que vamos a decir es la posición n que va a ser, tiro un número, 100, va a ser, tendría que ser 100 más y por 80 en X y en Y va a ser de 20. Entonces va a dibujar a 100 píxeles, el primero a 100 píxeles, el segundo a 180 y el otro a 260 seguramente, algo así. Y a 20 píxeles de alto. Entonces vamos a ver esto, si encaja lo que estoy diciendo, para dibujar las cartas del jugador 1. Discartas.length no funciona. Porque esto es así. No es una función, es un atributo. Discartas dibujar. Cartas no tiene dibujar. Cartas de I. Esto es una regla, no es. Ahí está. Cartas de I. Bien, entonces. Se me fue un poco el texto. Vamos a ir carta X más 5. Este también tendría que ser más 5. Ahí. Y a ver ahora. Ahí está. Basto 5, oro 5, espada 5. Entonces ahí yo estoy teniendo las cartas que tiene el jugador 1. Pero me suena como no me va a alcanzar el espacio. Vamos a ponerle un fill background 200. Sí, ahí va. Bien. Ahí tengo las cartas del. Se están dibujando las cartas del jugador 1. Una vez que tengo esto, si sigo, ¿qué pasa? La del jugador 1 funciona bien, pero la del jugador 2 es muy probable que lo que está pasando es que lo que vemos acá son las cartas del jugador 2, porque las coordenadas para ambos terminan siendo las mismas. Es este valor de alto no nos está modificando nada. Entonces, nosotros de alguna manera, visualmente, tenemos que lograr de que cuando el jugador 1 dibuja, le pueda yo decir, bueno, como justo necesito que lo que vayas a dibujar esté modificándose en Y, le paso como parámetro que modifique la altura en Y de donde está. Entonces, yo quiero que dibuje el jugador 1, quiero que dibuje las cartas a una altura de 20 de Y, pero este quiero que lo dibuje a una altura de 300 de Y. Entonces, al jugador, cuando viene a dibujar, yo le pongo POSI, y este POSI va a pasar a estar acá, que es lo que me está definiendo la ubicación en Y. Entonces, cuando recargo, me fui mucho, no era 300, debe ser 280. A ver ahí. Ahí está. Acá tengo las cartas del jugador 1 que se están dibujando, y acá tengo las cartas del jugador 2. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo definido cómo se están visualizando las cartas de ambos jugadores. Vamos esto. Bien. Una vez que tengo esto, ya tengo las cartas de cada uno, esta dinámica de vuelta, repito, la de que se muestran, no se muestran, no me preocupa ahora. Lo que sí me interesa es que la mesa tiene que dibujar las cartas. Para que la mesa dibuje las cartas, lo que tiene que pasar es que tiene que haber una interacción del usuario para decir, quiero que el 4 de copa vaya a la mesa y que el otro usuario diga, quiero que el oro, el 10 de oro, también vaya al otro lado. Entonces, ¿cómo abordamos esto?
de qué manera lo vamos a encarar. Bien, acá aparecen los eventos, ¿sí? Cuando aparecen los eventos, mi recomendación es hacerlo de esta manera cuando es el mouse presionado, como que el evento vaya burbujeando, vaya saliendo desde el inicio del programa, donde yo cuando le digo mouse presser, o mouse clicker, mouse clicker, mouse presser, vamos a poner. Le voy a decir al juego que se presionó el mouse, ¿sí? Le pongo el mismo nombre de método, más allá de que sea, no es el de P5JS, sino que va a ser el de mi clase. Y mi clase juego va a tener un evento que es mouse presser, que lo que le importa, no, perdón, me equivoqué de lugar. No era, este no es juego, es acá, este juego. Que cuando se cliquea, yo le voy a decir al jugador 1 que se presiona el mouse. Le voy a decir solo al jugador 1, ¿no? Porque acá tengo un tema de carta, de turnos, que es lo que ahora tengo que controlar, porque si yo le digo a ambos al mismo tiempo de que se presionó el mouse, entonces de alguna manera es como que los dos podrían mover sus cartas en cualquier momento. Entonces, para poder lograr eso, en realidad yo necesito un atributo muy importante acá, que no lo teníamos, que es el turno, que me va a indicar qué jugador está en juego en ese momento, ¿no? Arranca el juego con el turno 1 y vamos switchando entre 1 y 2. Entonces, acá, si el turno es el 1, entonces le voy a decir al jugador 1 que se presiona el mouse. Si no, es el turno del otro jugador. El jugador 2 le voy a decir que se presiona el mouse. Y una vez que pasa eso, voy a tener que cambiar el turno. Porque si se presionó, en realidad, ahora vamos a ver, si yo puedo hacer, vamos a ver primero qué hace el jugador 1 con el mouse presionado. El jugador 1, primero que tiene que fijarse es si uno hizo clic adentro de una de las cartas. Entonces, para ver eso, podemos hacer algo rápido, que es, yo tengo las 3 cartas, voy a recorrer las 3 cartas, y tengo estas coordenadas, entonces digo, if, la típica, mouse X mayor que this, vamos a ponerle estos números, para visualizar el pos X y el pos Y. Eso es lo malo de no tener los atributos de pos X y pos Y en las cartas. No, lo estoy haciendo mal. Voy a agarrar las cartas y voy a tener que, si acá estaría, bueno, lo voy a tener que hacer acá, no me queda otro. Voy recorriendo cada una de las cartas y digo, bueno, si mouse X es mayor que este cálculo, es la posición en X de las cartas. Y mouse X es menor que esto más el ancho de la carta, que era, el ancho de la carta era 50. Y ahora con mouse Y. Mouse Y es mayor que, o si este atributo lo voy a necesitar acá, porque este atributo sí, lamentablemente voy a tener que poner un atributo de POSI en el jugador, porque si no, no puedo utilizar ese atributo que fue definido en algún momento. Entonces, este atributo que está acá, cuando lo dibujo, se lo asigno al objeto para luego poder utilizarlo en esta instancia.
disposi y mousy menor que disposi más 100. Entonces, si se da esa condición, no, me está faltando algo. No. Si se da esta condición, acá devuelvo true. Y no, bueno, tengo que ver qué es lo que hago cuando hago clic en la carta. Return false. Si yo, cada vez que hago clic en la carta, juego mouse presionado, le digo que se presiona el mouse, pero no hago nada, o sea, lo único que me termina definiendo es si hiciste clic en una carta o no hiciste clic en una carta, no me termina aportando mucho, ¿no? Entonces, a mí lo que me termina sirviendo es que lo que tengo, este método, más que mouse pressed, es, me tendría que devolver la carta en la cual yo hice clic. De manera tal de que el jugador pueda darle de alguna manera a ese jugador que le llegó la carta, se la pueda dar al mazo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Acá, si se da esta condición, entonces de las cartas voy a devolver la carta en la cual, en vez de devolver true, me devuelve la carta en la cual yo hice clic. Y si no, me devuelve nulo. Nulo es como no me devuelve nada porque no hice clic en ningún lado. Eso quiere decir que el mouse pressed, más que un mouse pressed, dice, podríamos decir, obtener carta. Vamos a renombrarlo porque estoy apuntando a hacer algo así. En vez de mouse pressed, al hacer clic, parece redundante, pero quiero dejar claro de que estoy obteniendo una carta solo al hacer clic. Obtener carta al hacer clic. Y acá vamos a guardar una carta, que es la que me obtiene al hacer clic. Entonces, acá lo que digo es, si la carta es distinta de nulo, o sea, me devolvió una carta, entonces a la mesa le voy a agregar una carta, que es esta que me devuelve hoy. Al hacer eso, me estaría faltando el método de agregar carta en la mesa. Entonces, tenemos el dibujar, tenemos el agregar carta que estoy creando acá, y este agregar carta lo que termina haciendo es, me estaría faltando indicarle, porque como tenemos carta de jugador 1 y jugador 2, no me va a alcanzar la grilla. Bueno, no importa, ahora lo vemos. Agregar carta, y acá le pongo 1 porque va a ser el jugador 1. Y lo mismo va a pasar acá, pero va a ser con el jugador 2 y agregar carta del jugador 2. Entonces vamos otra vez a la mesa, y entonces si acá me dice número de jugador. Si el número de jugador es 1, entonces voy a hacer un dis.carta de jugador 1, .push. Y le agrego la carta que yo necesito agregar en la mesa. Y si no, si es el jugador 2, lo hacemos lo mismo, pero con el jugador 2. Y ahora, teniendo esto, lo que sí puedo hacer es, así como tenía un for en algún lado para dibujar, ¿dónde puedo robar el ciclo for? Acá. Vamos a robar esto de acá. En la mesa, yo lo que voy a hacer es dibujar
las cartas de jugador 1, descarta jugador 1, acá. Punto dibujar. Y esto sería la cantidad de veces que están las cartas de jugador 1. Punto len. Y lo mismo para el jugador 2. Jugador 2. Jugador 2. Carta jugador es un objeto, es un arreglo que obtiene objetos carta. Entonces, la carta le habíamos pasado dos parámetros donde se puede dibujar. Entonces, podemos decirle que se dibuje en, esto puede ser en X, el cálculo sería el mismo que teníamos por acá. Acá. Eso, acá. 100 por i, en vez de 100 por esto va bien, pero el i, el jugador 1 va a dibujar en, este va a ser 100 y este 200. A ver si va ahí. Bien, entonces acá yo estaría dibujando la mesa y las cartas que están ubicadas dentro de la mesa. Vamos a ver si esto está funcionando. Bien, ahí se generaron las cartas. Tenemos las cartas por acá. Hay un tema que no sé si me van a dar las alturas porque esto tiene 400. Bueno, veremos. Hago clic acá. Ya me tiro error. Jugador, cartas jugador 1 no es una función. Entonces, cartas jugador 1. Esto está tirando error. Mesa. Cartas. Jugador 1. Dibujar. Esto está tirando el error porque lo que debe haber pasado es que el agregar carta, cuando yo hice clic. Ah, no. A ver. Vamos de vuelta. No hay ninguna. Vamos a poner un breakpoint acá. Antes de que tire el error, hago clic. Voy a sacar esto. Me fijo carta jugador. Ah, porque carta otra del mismo error. Esto es una regla. Esto es de ahí. Y esto es de ahí. Ahí está. Vamos de vuelta. Hago clic. Carta de jugador tiene un objeto de tipo espada. Lo dejamos ejecutar. Saco este breakpoint ahora. Ahí va. Bien, no quedó muy bien la posición. Vamos a tratar de corregir un poquito el alto de las cartas. A ver. La carta tiene 20. Esto es. Está dibujándose, pero no está bien centrada, pero un poco por los tamaños, ¿no? Esto vendría a ser. Arrancamos con el jugador. Dibuja la carta en POSI. El jugador tenemos el juego que va a dibujar. Esto lo dibuja en I. Este en 280. Entonces la carta. Vamos a dibujarlas de 80, 70 de alto. Dibujo la carta de 70 de alto. Ahí me dibuja esta carta. Bien. Acá me está dibujando esta carta que es acá. Acá tendremos que sacarla. Ese es otro problema, no me voy a preocupar ahora. Si hago clic en este, ahí hay un error seguramente. Está tirando error. Lo que terminó pasando es que cuando hice clic,
al juego le estoy diciendo que el mouse está presionado, pero en ningún momento estoy cambiando de turno. Entonces yo lo que tendría que decir es que si obtuve una carta y la moví, tendría que cambiar el siguiente turno. Y punto turno, ahora es igual a 2. Y lo mismo del otro lado. Cambia el turno. O sea, cada vez que hago clic en una carta y esa carta existe, cambio de turno para que me dé la opción de dibujar el otro lado. El 9 de copa, 7 de espada, 6 de oro, 5 de espada. Si yo hago clic acá no pasa nada. Hago clic acá no pasa nada. 1 de basto y 9 de basto. Bien, ahí terminaría teniendo la dinámica del juego armada con las salvedades, varias salvedades que hay que tener en cuenta, que son el tema de que a medida que yo vaya sacando, las cartas tendrían que ir desapareciendo, ¿no? Entonces ahí podría empezar a sumar atributos dentro de la carta como para ver si la carta se está visualizando, o sea, si se muestra o no se muestra. Y cada vez que yo dibujo la carta, tendría que, en el momento de dibujar la carta, fijarme si se está mostrando o no esa carta. Para que en el otro lado, cuando yo seteo la carta del otro lado, le digo de un lado, sí, se visualiza la carta al dibujar por acá, pero no se tiene que dibujar del otro lado. Entonces, tengo que utilizar siempre un atributo que dentro de la carta, algo al estilo if visible, si está visible la carta, entonces la voy a visualizar. Si no, no la visualizo. Entonces, eso me va a permitir a mí que cada vez que yo haga clic en una carta, la dejo de mostrar a un lado y la empiezo a mostrar del otro. Eso es otra parte de lo que podría ir sumando con esto. Pero bueno, la dinámica está, es cómo ir planteando todo esto, cómo se van delegando las cosas, cómo voy armando, diciéndole al siguiente, bueno, esto se encarga el juego al principio, el juego le va a pasar el tema al jugador, el jugador le va a encargar las partes de las cartas, después el mazo se va a encargar de hacer toda la parte de la generación del mazo en sí, con las cartas en sí, la mesa va a dibujar las cartas que están en la mesa, toda esta estructura es la que ustedes tienen que ir armando cuando se presenten en un juego en, bueno, cómo voy delegando todo esto. ¿Sí? Es práctica, mucha práctica, hay que ponerse, pensarlo, ir, iterar, preguntar, manden consultas por Discord, pero esa sería la idea. ¿Sí? Ya no sé si queda alguien, ya me suena que estoy hablando solo, pero bueno, si alguien tiene alguna consulta por acá. Ah, no, hay un montón todavía, bien, bien, aguantaron. Paren ahí prendido. Bien. Bueno, ahí tienen para verlo, reverlo. El video ahora después lo subo.